Vamos a hablar de todo el capítulo 2. Por lo tanto, prepárese porque hoy día vamos a almorzar como a las 4 de la tarde. No. Nos ponemos en pie, por favor. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Voy a leer el último versículo de este capítulo 2. Versículo 21, 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Póngame atención, versículo 22. El que tiene, perdón, estoy diciendo capítulo 2 o dije 3. Es el capítulo 3, por favor. No vi que sentí que están medio perdidos. Capítulo 3, versículo 22. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Va a ser más larga la predicación, ¿ve? Capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21 dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tú eres bueno y maravilloso, eterno, santo. Pido a ti, Señor Dios, que me des sabiduría y entendimiento para hablar, Señor, de esta palabra que traerá vida, Señor, a nuestras vidas. Te lo ruego por amor de tu nombre. Señor, tú quieres una iglesia sana, tú quieres una iglesia que ande en lo correcto para poder derramar bendición, para poder derramar sobre ella tu gracia, Señor, y tus favores. Padre eterno, en el nombre de Cristo, imploro, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto sobre mi vida y abre nuestros corazones, Señor, para poder oír, Señor, tu voz. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Y la gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hace un rato atrás estábamos con los hermanos del discipulado y estábamos hablando de lo que es la adoración y lo que es la alabanza. Y hay una parte de del Salmo que tomamos como base y que dice lo siguiente en el capítulo 95, de Salmo, versículos 6 y 7, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si hoy, escúcheme bien, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en los días de Masá, en el desierto. No endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este capítulo parte hablando de cómo alabar al Señor. Y en el versículo 6 y 7 nos muestra que de la alabanza hay que pasar a la adoración. Y la adoración trae consigo el oír la voz de Dios. Si yo quiero, con la ayuda del Señor, que hoy día podamos oír la voz de Dios a través de su santa y divina palabra. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Está terminando un año. Este mensaje, recién le decía, ¿qué título le pongo a este mensaje? Este mensaje lleva por título: reconociendo para ser bendecido. Amén. Reconociendo para ser bendecido. Ha pasado un año
donde hemos vivido altos y bajos, en lo personal, en los trabajos, en la vida espiritual, en la vida de familia. Desconozco cómo usted comenzó el año 2018. No lo sé si lo comenzó bien, lo comenzó más o menos. Desconozco cómo lo inició. Pero usted tiene claridad cómo está terminando este año. Si lo está terminando con alegría, si lo está terminando con gozo o con tristeza, si está mejor o peor que cuando partió el año 2018. No lo sé. La palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, versículo 12, 18, dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo único que sé, que independiente como esté terminando, como haya sido el año, de gracias a Dios por este año que está culminando, de gracias a Dios porque hoy día usted está acá, y eso quiere decir que Dios hasta aquí le ha guardado, le ha fortalecido, le ha sustentado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar el próximo año? ¿Qué Dios va a hacer con nosotros durante el año 2019? Yo lo desconozco. Desconozco esa parte, cómo Dios qué Dios va a hacer con su vida. No lo sé. Pero lo único que sé, que así como Dios estuvo el año 2018 con usted, conmigo, Dios va a estar también en medio de la iglesia durante este 2019. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos preocupamos a veces del futuro, les decía a los hermanos hace unos días atrás en el discipulado. ¿Qué es lo que ha de ser de nosotros en el futuro? ¿Qué es lo que qué va a suceder con nosotros? Lo único cierto, lo único más seguro que tenemos que acontezca en el futuro es el pronto retorno del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Y tenemos un futuro que puede determinar vida eterna o muerte eterna. La gente va y consulta, y en esta época del año los agoreros, los brujos, aquellos que leen las cartas, no sé cómo se llama, los que leen la mano, se hacen famosos porque todos quieren saber qué les deparará el próximo año 2019. Algunos consultan el horóscopo. Yo le quiero pedir, hermano querido, no deje a la suerte de gente mentirosa, engañadora, de gente falsa, la determinación de su futuro. Su futuro usted lo determina hoy día en tomar uno de estos caminos: vida eterna o muerte eterna. Y eso no depende de lo que diga la carta, la quiromancia, lo que diga un agorero. No puede dejar usted ese futuro en manos de una de estas gentes que le diga qué hacer, qué no hacer. Mi color favorito para mañana es el azul, dice por atrás. El número, en fin. Usted no puede dejarlo a esa suerte. Lo que está pronto a suceder, su futuro, déjelo en manos de Cristo el Señor. Él hará, Él cumplirá y le dará buenos dividendos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor. Gracias, te damos. Gracias, Señor. Bien. El que tiene las 7 estrellas, por favor, ponga mucha atención. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos,
El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. El que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: alabado sea el Señor. Habla la iglesia de Efeso, que Efeso significa soltar. A una iglesia que soltó y dejó su primer amor. Habla a la iglesia de Esmirna, que significa amargura. A una iglesia que estaba pronto a entrar en un proceso de tribulación. Habla a la iglesia de Pérgamo, que significa casamiento, porque había adoptado las doctrinas de los Nicolaitas y de Balaam. Habla a la iglesia de Tiatira, que significa confusión, porque tenía la doctrina de Jezabel. Habla a la iglesia de Sardis, que significa sobrevivientes, porque ellos habían guardado el amor del Señor. Habla a la iglesia de Filadelfia, que significa esforzaos en la santidad. Habla a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los tibios. El Espíritu del Señor habla hoy día a la iglesia de Yungay. A la iglesia de Yungay. Y el Señor viene con una palabra que debemos de reconocer nuestra falta frente a lo que vamos a hablar, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda avanzar. La iglesia de Efeso, le decía el Señor, no era todo malo. Le decía, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y le agrega en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, una iglesia que no toleraba a aquellos que mentían, pero había apartado la pasión de Cristo. Había apartado de su corazón el amor del Señor. Ya las cosas las hacía su arduo trabajo. Era porque alguien había que trabajar, alguien tenía que hacer el aseo, alguien tenía que ir, alguien tenía que hacer algo. Pero no era porque los moviera la pasión. ¿Qué es lo que te mueve a ti, hermano querido, por servir? Porque el pastor te nombró en un cargo con la junta de oficiales diáconos. ¿Qué es lo que te mueve por servir? ¿No debe ser la pasión por Cristo? ¿Qué es lo que te mueve a servirle al Señor? Y si usted hoy día no se encuentra motivado en el servicio del Señor, comience a cuestionarse. ¿Por qué no estoy motivado en servir al Señor? ¿Por qué no me muevo para servir al Señor? Si no se siente motivado, comience a ver dentro de su corazón cómo está el amor hacia Dios. ¿Está con la misma pasión de antes? ¿O ya no tiene esa pasión, ya no tiene esa chispa, ya no tiene ese fuego para servir? Ya no se preocupe, yo voy, si no hay nadie más que vaya, yo voy, ¿qué le vamos a hacer? Yo de nuevo. No necesitamos de esa gente. La verdad que no. Necesitamos de hermanos y hermanas que hay que hacer, yo. Y que vayan, pero a trabajar, a servir. Con gozo y con alegría, con pasión.
¿Sabe cuál es nuestro problema, hermanos queridos? Y está bien, pero se nos ha transformado en un problema. Que estamos esforzados en querer agradar a Dios, en hacer su voluntad. Pero estamos escapando y dejando ir el amar al prójimo, el amar al que se pierde. No estamos cumpliendo en ello. Le habla a la iglesia de Esmirna, que es amargura. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna se consideraban ellos una iglesia pobre. Pero el Espíritu Santo les habla y le dice, tú eres rica. Sufrían por eso. No, yo soy pobre, yo no tengo nada. Pero ustedes lo tenían todo. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire lo que le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Era una iglesia que no le estaba reprochando nada malo. No habían cometido ninguna falta, pero ellos se consideraban pobres siendo ricos. Es como que nosotros hablamos y decimos, yo no tengo nada cuando lo tengo todo. Hay gente que dice, no tengo qué ponerme, y abre el closet y tiene 10 chaquetas, 10 vestidos, 5 pares de zapatos, no tengo qué ponerme. Cuando lo tenemos todo. Señor, no tengo que alimentarme, tengo que ir a tal parte a escuchar palabra, cuando en su casa tiene alimento. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea. Estaban prontos, significa amargura, Esmirna. Estaban prontos a ser sometidos, algunos de ellos, y a ser metidos a la cárcel por 10 días. Pero Jesús le estaba hablando a la iglesia que no tuviesen miedo, que no temieran por lo que había de venir. ¿Qué es lo que nos ha de venir el próximo año? ¿Vendrán tiempos buenos? ¿Vendrán tiempos de aflicción para algunos? No lo sé. Pero si vienen tiempos de bendición, usted tenga una cara alegre, sonriente delante del Señor. Pero si vienen tiempos de dificultad, con la misma alegría, con las mismas ganas, usted sirva al Señor, alabe al Señor, porque lo que usted pueda vivir va a ser algo solamente transitorio. Esta iglesia estaba pronto a que algunos fuesen echados a la cárcel, pero era por un tiempo no superior a 10 días. 10 días. Ayúdanos, Señor. 10 días. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. De aquí a 10 días, escúcheme bien. De aquí a 10 días, alguien va a ser sometido a presión. A presión, no prisión, a presión. Pero de aquí a 10 días, Dios le ha de bendecir. Dios le ha de restaurar. Porque va a haber todo perdido. Va a ver que todo se derrumba. Pero en el 10º día, en el 11º día, Dios va a derramar una bendición que va a ser a perpetuidad. Para alguien es esa palabra. La iglesia de Pérgamo, que significa casamiento. La iglesia, ¿qué es lo que le dice? El que tiene la espada es para cortar. Aguda de 2 filos, yo conozco tus obras, de dónde moras, donde estás en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo
unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También que tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No vamos a hablar de la doctrina de Balaam. Hay un rey, Balac, que tenía dominios, y esto se le transformó Balac en un demonio que tiene autoridad sobre 40 legiones. Cada legión son 1000 hombres, 1000 demonios. O sea, este rey Balac es un demonio que tiene autoridad sobre 40.000 demonios. O sea, y ellos están reteniendo la doctrina de alguien que estaba bajo, o en el fondo estaba la iglesia bajo un dominio de legiones de demonios. Bajo la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas tenían una serie de conceptos, por ejemplo, entre ellos el celibato. Pero ambos, no quiero hablar de la doctrina de ambos, pero ambos, ¿qué producían dentro de la congregación? Tropiezo, engañaban a la iglesia, hacían tropezar a los más jóvenes, hacían tropezar a los que venían recién llegando. Mire, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Les colocaban tropiezo para que la gente se desviara de la verdad. Los nicolaitas venían con una doctrina donde, por ejemplo, el tema del celibato, pero hacían desviarse a la gente de la verdad que estaba escrita en sus libros, de la ley de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, a mí lo que está diciendo el pastor o el predicador, no, yo pienso que eso no es así, y transmitimos nuestro pensamiento, nuestra creencia? ¿Sabe? Cuando es bueno tener diferencias de opinión, pero también es bueno tener un espíritu discipulable en poder entender que lo que yo sé a lo mejor estoy equivocado, estoy erróneo, para poder enseñar en forma correcta al otro. Porque si yo entendí mal, comprendí mal, voy a enseñar mal. Entonces yo tengo que contrarrestar mi opinión personal que tengo sobre un tema determinado con la Escritura. Y si no lo tengo claro, tendré que preguntar, tendré que indagar, tendré que investigar al respecto. Pero con la disposición de querer cambiar mi opinión, porque puedo tener un error en lo que estoy transmitiendo. Y si transmito una doctrina errónea, ¿qué es lo que va a producir? El resto va a seguir enseñando en forma errónea, va a seguir avanzando en forma errónea. ¿Cómo estamos nosotros entregando a nuestros hermanos? ¿Qué es lo que está viendo el hermano en nosotros? Yo le decía, este mensaje habla de reconocer. Tenemos que reconocer que estamos carentes del amor hacia el Señor. Tenemos que reconocer también que nuestras enseñanzas muchas veces, nuestra falta de querer ser discipulados, producen que el resto se confunda. ¿Por qué no asistimos a los estudios bíblicos? Alguno me podrá decir por tiempo, pero más de alguien dirán, no, yo no necesito. ¿Por qué no asistimos a los discipulados? Yo quiero ser bautizado, pastor, pero no quiero asistir a los discipulados. Creemos que nuestra opinión es la que vale. No tenemos esa sencillez, esa humildad de querer aceptar la doctrina del Señor en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. La iglesia de Pérgamo se había comprometido, se había casado y entrado en casamiento con estas doctrinas. Para ellos era más importante esta doctrina que la doctrina del Señor. La cuarta edad de la iglesia, Tiatira, que es confusión. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras
y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a ídolos. Cuando Jesús lloró por Jerusalén, y cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro también lloró. Y una vez yo pregunté, ¿por qué lloró Jesús? ¿Acaso Jesús no sabía que lo iba a resucitar? Es que le amaba, pero ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Si Jesús lo habría querido sanar cuando le avisaron que estaba enfermo, lo podría haber sanado. ¿Por qué? Espero que muriera. ¿No sabía Jesús que iba a morir? ¿No sabía Jesús que iba a resucitar? ¿Por qué lloró entonces frente a la tumba de Lázaro? Llevaba 4 días muerto. Se había llorado por Jerusalén, tenía que llorar por la iglesia. Llevaba 4 días muerto. ¿Dónde estaba sepultado Lázaro? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Betania. ¿Qué significa Betania? Iglesia. ¿Estaba llorando por Lázaro? ¿O estaba llorando porque en la 4 días, en la 4ª edad de la iglesia comenzaba a morir? ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús en esa 4ª edad? Estaba viendo esto, que la iglesia comenzaba a morir, que el espíritu de Jezabel venía sobre la iglesia a destruirla, a matarla. ¿Qué es lo que nos está seduciendo a nosotros hoy día? ¿Nos seduce lo mismo que al profeta Jeremías? Traté de resistirlo, me sedujiste si fue seducido. ¿Quién sedujo a Jeremías? Dios. ¿Pero qué nos seduce a nosotros hoy día? Nos seduce el amor de Cristo. Nos seduce el servicio al Señor. ¿O estamos mirando otras cosas hoy día? Estamos poniendo atención en otras cosas. Y hay que ir a la iglesia. Como mi papá me decía a veces, vamos a la iglesia a ponernos buenos. Me voy a ir a poner bueno hoy día, me decía mi papá. ¿Dónde vas? Voy a la iglesia, madre. A ponerse bueno. Voy el domingo a la iglesia a ponerme bueno. ¿Qué me seduce estar aquí hoy día? ¿Qué me seduce pertenecer a un coro? ¿Qué me seduce es pertenecer a un cuerpo directivo? ¿Qué es lo que nos está seduciendo hoy día? Avanzo rápidamente. Sardis, sobreviviente. Sé vigilante a afirmar las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le habla al pastor de Sardis. ¿Cómo se llama el pastor de Sardis? No lo busque, la Biblia no aparece. Se llama Sósimo. Así se llamaba. Yo estaba ahí, pues. Era mi pastor, no. Se llamaba Sósimo, el pastor de Sardis. Así que en otro día le traigo los nombres de los pastores de la iglesia. Se llama Sósimo, que significa el que vive. El nombre Sósimo significa el que vive. ¿Cómo parte el versículo bíblico? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo se llamaba? Sósimo. ¿Qué significa? El que vive. Por eso le dice que tiene nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Se llamaba Sósimo. ¿Ya? No lo busque la Biblia, no va a encontrar en ninguna parte. Eso hay que leerlo. Si quiere yo les presto el libro. Se llamaba Sósimo.
que afirme las otras cosas que están por morir. Estaba muriendo en su decadencia espiritual, pero algo le estaba quedando, le quedaba un poquitito de llama, un poquitito de chispa, se movía un poquito la ceniza, algo, por lo menos debe haber humo, algo quedaba, no estaba muerto 100%, todavía respiraba, algo quedaba. Entonces le dice, afirma las otras cosas que están por morir, porque ya habían muerto algunas cosas, por eso sus obras no eran tan buenas. Tienen nombre de vivo y están muertos. ¿Cuál es su nombre? No me diga María, ni Juanita, ni Pedrito. Dios a nosotros nos ha dado una identidad como hijos. Nos ha dado identidad como hijo de Dios. Nos ha hecho, nos ha formado como hijos de Dios. Diga el débil, fuerte soy. O sea, tú que eres débil, andas como débil. Tú que estás enfermo, andas como enfermo. Tú que estás amargado, andas como un amargado. Eso le está diciendo, tú tienes nombre de vivo y ya estás muerto. Actúas como un muerto, eres un zombie en vida. Afirma las cosas que están por morir. No te mueras. Esto es como que tome usted al hombre espiritual. Ahora sí, tome el tubo de oxígeno y coléctele el oxígeno ahí. Y dígale, alma mía, y comience el otro a bombearle ahí, alma mía, alaba a Jehová, resucita, hombre espiritual. Lo que nosotros hacemos, le colocamos al hombre carnal, al viejo hombre, le colocamos el tubo de oxígeno, resucita, hombre. No, póngale al hombre espiritual ahora el tubo de oxígeno para que reviva y se active en usted lo que había dejado de lado. Tienes nombre de vivo y estás como muerto. Tienes nombre de bendición y andas como si estuvieses bajo maldición. Tienes nombre de sanidad y actúas como un verdadero enfermo. Tienes nombre de ser hombre o mujer fuerte y actúas como un hombre y una mujer débil. A lo mejor en el pasado tenía su nombre, este es el borracho, este es el alcohólico, este es esto, el ladrón. Pero Cristo el Señor nos tomó, nos lavó, nos transformó y nos dio un nuevo nombre. Actuemos en base a lo que Dios nos ha dado. Actuemos como hijos de Dios, como gente viva en el Señor. ¿Cuáles son las cosas que están muriendo en usted? ¿Cuáles son las cosas que están muriendo en su servicio? ¿Cuáles son? Aquí la iglesia de Sardis significa sobreviviente. Alguien que está pasando por una matanza, pero logra sobrevivir de en medio de ellos. Sea usted hoy día alguien de la iglesia de Sardis que diga, yo reconozco en mí lo que está muriendo, pero yo voy a lograr sobrevivir a esta situación que me está sobrellevando. Yo voy a salir para adelante, yo voy a avanzar para adelante, yo voy a sobrevivir. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué es lo que usted ha recibido, hermana? Hermano, ¿qué es lo que ha recibido? Y no quiero que este mensaje diga, ya el pastor me está tocando la emoción y que Dios me recuerde. No, recuérdese lo que usted ha recibido, porque si usted logra sobrepesar lo que Dios le ha dado, entonces usted va a tener un motivo real para alabar, un motivo real para adorar. Y recién ahí va a poder escuchar la voz de Dios. Recuérdese de dónde Dios le sacó. Recuérdese cómo era antes. Cómo Dios le ha cambiado. Si usted era A y Dios lo ha cambiado, ¿por qué anda pensando y por qué anda actuando como era antes?
Ayúdanos, mi Dios. Péguese un remesón. Los psicólogos dicen que a veces hay que pegarse un sacudón así para desprenderse de algunas cosas. Péguese un sacudón usted y diga que caiga todo aquello que... Un sacudón, despierte, Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, yo no quiero esto. Yo quiero tomar esta verdad, quiero tomar este camino, Señor. Quiero ser un sobreviviente. ¿Se ha fijado? Los sobrevivientes de las guerras. A veces hacen desfile de los soldados, de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Yo le digo a Edith, le digo, oye, mira, a ese caballero que va a ir de repente, unos viejitos así. Yo le digo, a ese caballero le faltó pecho para colocarle medalla. Y en todo el pecho, si tiene el pecho más grande, más medallas parece que le pondrían. A los sobrevivientes eso les pasa, por hermano querido. Al que sobrevive en esta batalla es galardonado. Amén, que el Señor nos bendiga. Iglesia de Filadelfia, esforzados en la santidad significa el que tiene la llave. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia, la iglesia junto con la iglesia de Esmirna, no tenían nada que criticarles. Las dos iglesias que no había nada que criticarles. ¿Por qué te asustas, hermano? ¿Por qué de pronto dices, por qué la bendición está estancada o solamente, como dicen algunos dichos, está goteando, pero, ¿cómo es el dicho? No llueve, pero gotea. ¿Por qué la bendición es mezquina? Sobre esta iglesia de Filadelfia, Dios había abierto una puerta sobre ella que nadie podía cerrar. Si Dios te llamó, hermano querido, hermana querida, Dios abrió las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y derrama bendición hasta que sobre y abunde. El que tiene la llave de David. ¿Cuál es la llave de David? ¿Cuál es la llave de David? El que tiene la llave de David, el que abre y cierra. ¿Sabe cuál es la llave de David? David era un adorador. ¿Qué es lo que la iglesia está faltando? La adoración. ¿Qué es lo que abre la bendición? ¿Cuál es la llave que abre entonces la bendición de esa que abre y no se cierra? ¿Cuál es la llave? Es la adoración. Es la restauración del espíritu de David en la iglesia, de espíritu adorador. Acuérdense de David, era un adorador. David, vea todos los salmos. Y David, cuando recuperó el arca, ¿qué es lo que hizo? Se desprendió, quedó con puro camisola esa, el efod, y entró danzando y cantando. Y su esposa es la Micala y en la puerta, y este está loco. Mira, tú siendo el rey de Israel, mire la condición. ¿Qué van a decir tus vecinos? ¿Qué van a decir los otros? Por causa de mi Dios aún me haré más vil, decía él. Pero eso le abrió, le abrió algo sobre su vida, una bendición, cuando la espada siempre estuvo ahí presente, pero abrió una bendición. ¿Qué es lo que abre tu bendición, hermano querido? ¿Sabe? No acostumbro hablar de esto, porque a veces es mal interpretado. Y no me gusta, pero lo tengo que enseñar. El libro de Malaquías dice, probadme en esto y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé por vosotros, ¿a quién? Al devorador. Esa es la única cosa que Dios en toda la Biblia nos permite probarlo. Es lo único. Probadme en esto. Eso es lo único. Eso es los diezmos. Por eso digo, no me gusta hablar de esto, pero lo tengo que enseñar. Si usted cumple con el Señor en diezmos, primicias y ofrenda, el Señor derrama una bendición sobre usted. Él reprende al devorador de finanzas. Él reprende al que quiere destruir tu hogar. Dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Es una ley de Dios.
Probadme en esto. Él abre ventanas y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Si Dios te abrió una puerta de trabajo, aunque todos se opongan, si Dios la abrió, nadie la puede cerrar. ¿Me va entendiendo? Pero también cuando Dios cierra, nada de lo que pueda hacer el hombre logra abrir lo que Dios cerró. Por eso a veces hablamos y decimos, la iglesia transita o bajo cielos abiertos o bajo cielos de bronce. Así es, Señor. ¿Por dónde estás transitando? ¿Bajo cielos abiertos? ¿Bajo la bendición de Dios? ¿O bajo cielos de bronce donde está todo cerrado? Comienza a adorar en esta mañana. Esta mañana tarde. Y el Señor Dios va a comenzar a abrir las ventanas de los cielos. Por último, el mensaje de la Odisea que todos lo conocemos. Que no eres tibio ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No, si yo voy... Es como cuando yo estaba en el colegio y me preguntaban, ¿y usted qué religión es? Llegaba la monja Hilda, hacía clase una monjita. ¿Qué religión es usted? Y empezaban mis compañeros, 40, católicos, nos faltaba el más pequeño, católico, apostólico, romano. Y pasaban, y todos católicos, y yo ahí. ¿Y usted qué es lo que es? Angélico. Así rápido. No le escuché, angélico. No le escuché, angélico. Ya, pero usted es el del lado ahora, pues le decía. Y la monjita como, no, pero dígalo más fuerte. Angélico. No quería. Porque el resto me iba a molestar. El resto se iba a burlar de mí. El único. Después cuando llegó Fica, ya éramos 2. Después llegó Samuelito, Samuel Sala, ya éramos 3. Y ahí ya decíamos, no, Angélico, un poquito más fuerte. Pero primero, no, Angélico no. Entonces, no teníamos, como niños, no teníamos, por temor a que nos molestaran, a cualquier cosa, no queríamos revelar lo que había en nosotros. Pero cuando fui entendiendo, y le contaba yo a mi papá me decía, no estáis mal, pues me decía, tú tenés que levantar la voz y sacar el pecho y decir, claro, le decía yo, usted es fácil, pues le decía. Entonces cuando yo ya en mi Nuevo Testamento que me habían regalado los Gedeones, y lo llevaba en mi bolsito, y la monja me decía, y las santísimas, no, si no era tan santa, le decía yo. No, si era virgen, me decía. No. Mire, aquí lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 56, le decía yo. Y se lo pasaba así calladito. Mire, léalo. Entonces me decía, no, pero que usted está interpretando mal. No, si no estoy leyendo mal. Si mi papá a mí me lo explicó bien, le decía yo. Mi papá a mí no me miente. Entonces fui entendiendo y cada cosa que ella me decía yo le seguía rebatiendo. Y un día se topó mi mamá con la monja. La felicito, le dijo, por su niño. Sabe harto de la Biblia. Pero dígale que me deje hacer la clase tranquilo. ¿Me entienden? Vuelvo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Estamos en una tibieza espiritual que nos da miedo, vergüenza reconocer lo que somos? ¿Estamos actuando tibiamente? ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestra vida? Le hace recomendaciones y le dice... porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes de que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que veas.
tenemos que reconocer hoy día, hermanos? Con esto ya estoy terminando. Frente a estas 7 iglesias, ¿en cuál de estas etapas estamos nosotros? ¿Qué tenemos que reconocer nosotros que estamos fallando? ¿Quiere usted una bendición de parte del Señor? Para cada una de estas iglesias había una bendición. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Para la iglesia de Efeso, si ella vencía, le daban de comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo el Señor. Para la iglesia de Esmirna, la iglesia de la amargura, le decía, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Le está diciendo, el que venciere tendrá vida y vida eterna. El que tiene oído, la iglesia de Pérgamo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Le daré del maná, le daré de Cristo y le daré un nuevo nombre. En la iglesia de Tiatira, el que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En la iglesia de Sardis, el que venciere y será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. La iglesia de Filadelfia, al que venciere yo le haré columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios en la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. La iglesia de la Odisea, la última, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjese, hermano querido, a todos les dice el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? ¿Qué tengo que reconocer yo hoy día? ¿Qué tengo que reconocer? ¿En qué estoy muriendo? ¿En qué estoy faltando? ¿En dónde estoy parado? ¿Qué tengo que reconocer para que esa bendición llegue a mi vida? ¿Por qué la bendición ha sido escasa? ¿Por qué la bendición ha sido a goteras? ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesito yo hoy día? Dios, para estas iglesias, aun cuando fueren muy malas. Algunos le decían a usted aquí, sinagoga de Satanás, prácticamente le decía una. Aún así Dios tenía palabra de bendición para ellos. Había una palabra que está en medio de esto: reconocer, arrepentirse para poder ser bendecidos. Así que, iglesia del Señor, iglesia de Yungay, el Espíritu Santo en esta mañana nos habla para que corrijamos nuestro andar, para que este año 2019 pueda ser un año pleno de bendiciones en el Señor. Usted podrá escuchar afuera crisis, situaciones, problemas, porque esto va a ir creciendo. Pero la iglesia del Señor va a seguir siendo bendecida, va a seguir siendo guardada. Podrá estar todo el mundo en crisis, pero usted, mi hermano, no va a estar nunca en crisis. Todo el mundo va a tener dificultades, pero usted, si las tiene en Cristo el Señor, van a ser siempre pasajeras. ¿Me va entendiendo? Afuera podrá haber terremotos y podremos sufrir de terremotos, pero a usted nada malo le va a acontecer. Nada malo le va a acontecer. Vienen los tiempos en donde se debe dar a conocer quiénes somos. Si somos hijos de luz o hijos de las tinieblas. Así que en esta mañana, si usted quiere ser bendecido,
hoy más que nunca, en estos tiempos tan difíciles, aférrese de Cristo, abrácese de Cristo, tómese de Cristo, deje lo que tenga que dejar, arrepiéntase de lo que tenga que arrepentirse y dígale: Cristo, yo me sujeto a ti, me tomo de ti, no me suelto de ti, porque en ti, tú que tienes la llave de la bendición, no me apartaré de ti, porque tú me has de bendecir. En tiempos de crisis, Cristo es especialista en bendecir. En tiempos de enfermedad, Cristo es especialista en sanar. En tiempos de dificultad, Cristo es especialista de traer soluciones. ¿Qué es lo que nos depara el futuro, hermano querido? Yo no lo sé. Pero lo único que sé, que tengo unas ganas tan grandes de querer servir al Señor de mejor manera, de ser un mejor pastor para ustedes. Hace unos días atrás pasé situaciones muy complejas y yo le decía a mi esposo, pastor, a mi esposa, usted me entiende, por favor, he dormido poco. Amén. Le decía a mi esposa, si hoy día me hubiesen dicho firmaba cualquier cosa y me iba a la casa. Porque lo que me mueve a mí, una pasión por el Señor, una pasión por la iglesia. ¿Sabes? Ese fin de semana, me recuerdo, durante la semana fue muy difícil, una semana muy difícil. Y durante la semana partimos el día viernes con culto, sábado con culto, domingo con culto. Les prometo que yo no quería que el día siguiente fuese lunes. Yo quería que siguiésemos de nuevo. No quería irme para la casa. No porque en la casa me iban a retar, no. No porque en el trabajo me iban a retar, no por eso. Yo quería seguir en esto, mover del Señor, en seguir adorando, en seguir sirviendo. Yo al día lunes me habría venido a las 8 de la mañana, habría abierto el templo, habría puesto un escritorio por ahí y me habría puesto a trabajar y a atender a los hermanos y vengan y vamos trabajando y vamos visitando, porque me movía esa pasión, me mueve esa pasión.